Este fin de semana se conocieron nuevos datos sobre las personas que viven en el barrio Nuevo Comienzo. Por ejemplo, el 87% de las personas que vive allí trabaja, el 64% lo hace en el mercado informal, un porcentaje muy alto también estudia y las casas, todas las casas que están allí, no cumplen con los requisitos mínimos para considerarlas viviendas dignas. A su vez, hay unos cuantos vecinos que fueron procesados por usurpación y la justicia deberá determinar su futuro a mitad de año. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con este barrio, con las familias, con las casas? ¿Qué pasará? Y con este caso también podemos llegar a proyectar otras situaciones que se están viviendo en Montevideo. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. La Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República presentó el sábado en Ginebra documentación sobre el barrio Nuevo Comienzo. Con esto, se colabora con el objetivo de brindar información que permita resolver la instancia judicial vigente. De los datos presentados, se desprende que el 87% de las personas que vive allí tiene trabajo y el 64% se desempeña en el mercado informal. En ese sector, las actividades que se realizan mayormente son limpieza, cuidado de personas, ferias, ventas ambulantes, entre otros. Entre los que están en el mercado formal, la construcción y la limpieza son las principales ocupaciones. En cuanto a las viviendas, se da cuenta que todas fueron construidas por los propios asentados y que ninguna reúne los requisitos mínimos para calificarlas como una vivienda digna. El predio, de propiedad de la empresa Dervalix Sociedad Anónima, con un camino de servidumbre perteneciente a la Intendencia de Montevideo, fue ocupado en enero de 2020. En julio, se creó un ámbito de diálogo en el que la Intendencia se comprometió a ceder el terreno para la construcción de viviendas, siempre que se realizara en el marco de un plan de vivienda aprobado por el Ministerio en el marco de la Ley de Promoción de Vivienda. Cuando los vecinos buscaron integrarse a un plan con una canasta de materiales para construcción, el Ministerio señaló que había otras situaciones que atender. En febrero del año pasado, mediante una misiva, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas dio lugar a un recurso cursado por el abogado Juan Chereta y le pidió al Estado uruguayo la suspensión de los desalojos del asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado en Santa Catalina, o en caso contrario, que se consiga una vivienda alternativa a sus habitantes. Sin embargo, más allá de este pedido, la situación no cambió. Por esta causa, hay personas procesadas por usurpación y en julio, la Fiscalía tiene que determinar sobre la situación de estos vecinos, que puede terminar con el desalojo o la privación de libertad. Aquí en TV Ciudad hemos seguido de cerca, ¿no?, todo lo que rodea a Nuevo Comienzo y nos parece interesante a partir de estas novedades que surgieron el fin de semana analizar en qué situación está y qué se puede esperar de las familias que allí están viviendo y por eso tenemos dos invitados. Por un lado está el doctor Juan Chereta, abogado, además docente del consultorio jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República. Juan, es un gusto tenerte por acá en Lado B, bienvenido. Muchas gracias, igualmente para mí. Bueno, Pata Ismendi también nos acompaña aquí, fotógrafo, documentalista y además operador terapéutico en adicciones, Sí. y muy vinculado también, Pata, a esta historia. Es un gusto tenerte acá en la OE. Bueno, muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, le pregunto a los dos, a partir de estas novedades, ¿no?, que compartíamos recién en el inicio del programa, de este relevamiento, que ya vamos a explicar por qué se hace relevamiento, ¿qué datos se pueden sacar en limpio? ¿Qué conclusiones saca Juan en ese sentido? Porque hay datos muy importantes, ¿no? Bueno, a mí hay dos cosas que me impactaron de los números y del relevamiento, que aprovecho a agradecer a la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencias Sociales todo lo que han trabajado para poder lograr este documento. A mí hay dos cosas, te decía, que me impactaron. Una tiene que ver con la ocupación laboral. El porcentaje que vos adelantabas hace unos minutos es altísimo de personas ocupadas. Hay como una serie, me parece a mí, como un estereotipo de que la gente que vive en un asentamiento no trabaja, o que vive de planes sociales, o que no hace nada. Sin embargo, casi el 90% de las personas jefes de familia del asentamiento tienen ocupación laboral, están ocupadas laboralmente. Es cierto que un gran porcentaje lo hace en el mercado informal, pero no dejó de llamarme la atención, capaz que yo también respondía un poco al estereotipo general. Y bueno, son personas que tienen una dedicación a un empleo. Y el segundo dato que me impactó muchísimo, que también creo que rompe otro estereotipo relativo a la población que habita asentamientos, tiene que ver con la formación en educación de quienes están en el asentamiento. Vos fijate que más de un 40%, un 47% se trata de personas que, aunque no la hayan terminado, hicieron secundaria, es decir, tienen primaria completa y cursaron años de secundaria. Y a eso le podemos agregar otro 33% que hizo la UTU.
Quiere decir que si sumamos secundaria y UTU, tenemos más de un 80% de la población que habita en el asentamiento con primaria completa y con parte de secundaria o con UTU, en algunos casos completa y en otros casos incompleta. Quiere decir que estamos desplazando a estos lugares, a la periferia de la ciudad, donde cabe destacar que cuando hablamos de asentamiento hablamos de no agua potable, no saneamiento, no luz eléctrica, etcétera, etcétera. Como tú decías recién, ninguna de las viviendas cumple con los requisitos mínimos para ser calificada como digna. Estamos expulsando a esos lugares a personas, a conciudadanos, que tienen herramientas para trabajar, que muchas veces evidentemente no acceden al mercado formal y que de alguna forma no pueden pagar un alquiler, no pueden acceder a las otras soluciones de vivienda que el Estado o el mercado ponen a disposición de la gente. Yo el otro día comentaba, a esta gente evidentemente no le llega, a pesar de que estén trabajando, a pesar de que tengan cierta formación académica, no le llega ni la lógica del Estado para acceder a la vivienda, ni la lógica del mercado para acceder a la vivienda, y lo que termina primando es la lógica de la necesidad, ¿no? En algún lugar tengo que vivir, en algún lugar tengo que dormir, tengo que cumplir con las necesidades básicas y bueno, y ahí entramos en el tema de las ocupaciones, como fue en este caso. Datos interesantísimos, Pata, ¿no? Lo que decía Juan recién, porcentaje altísimo de gente que está trabajando, un porcentaje muy interesante de gente que está estudiando, y esto también me lleva a lo que ustedes seguramente escucharon, más de una vez que decían, no, son delincuentes, no, son narcos, que fueron, ocuparon un lugar y están ahí de vivos, algunos decían, ¿no? Alcanzaba con ir y hablar y charlar con las personas y ahora con estos datos para saber que eso no era real. Ustedes lo comprobaban día a día y lo siguen comprobando además, ¿no? Sí, en verdad yo creo que muchas veces pasa, o la experiencia mía me dice, que hay como una polarización, ¿no? La gente que tiene empatía, que quiere dar una mano, que se identifica, ¿no? Y después, por suerte, una minoría que está muy polarizada, donde como que se resiste a ver o a creer que eso pasa, ¿no? Y donde, eso que decías vos, ¿no? Ese cliché repetido, y donde ahora con este último relevamiento y con los números queda claro de que no es así, ¿no? Es una cosa que sin saber los números nosotros ya lo creíamos por estar en territorio, por acompañarlos y bueno, creo que lo que queda es eso, ¿no? Gente, ciudadanos, como digo yo, de quinta categoría, que al menos la intención de nuestro lugar, de cada uno de lo que hacemos, es que sean ciudadanos de primera como somos todos, ¿no? De una situación que ya está, que está planteada y que viene hace más de 60 años, los asentamientos antes llamados canteres en Uruguay, ¿no? A veces se politiza, esto trasciende gobiernos y es una cuestión humana. Entonces, es un poco lo que intentamos nosotros, en mi caso, visibilizar, acompañar a las familias y estar muy agradecidos por mostrarnos esa realidad constante, ¿no? Y esa superación y esa resiliencia que tiene. Juan, ¿de cuántas familias, cuántas personas estamos hablando aproximadamente? En este relevamiento de Nuevo Comienzo se relevaron 337 personas, 115 familias que habitan en ese lugar y también otro número que apareció es que en la mayoría de los casos esas familias están compuestas por parejas con hijos, es decir, hay también hogares monoparentales, pero la mayoría son hogares biparentales con hijos a cargo. Es decir, y si sumamos y le agregamos el dato de la edad, se trata de personas jóvenes. La mayoría de la gente que habita el asentamiento está entre los 19 y los 45 años. Es decir, hablamos de personas jóvenes, con familia, con posibilidades de trabajar, de producir, que hoy no tienen lo mínimo indispensable para considerar que su vivienda sea digna. Estamos hablando, recién mencionábamos el caso de las viviendas, ¿no? Que no son viviendas dignas. Para que la gente tenga una idea, ¿de qué tipo de viviendas estamos hablando? Y bueno, los materiales son madera y chapa, o en algunos casos cartón o nylon. Las paredes en general son de madera, algunos casos de cartón, y los techos en el mejor de los casos son de chapa, en otros casos son de nylon. Evidentemente ellos mismos ahora están pensando en se viene otro invierno más. Si miramos también el momento, en el relevamiento también se tomó en consideración el momento de llegada al asentamiento, y solo para esto que se dice que cambian todos los días los asentados, etcétera, también ahí se destruye un mito. Solo el 6% de las personas que están hoy en el asentamiento ingresaron en el 2022. Más de un 60% están desde el momento original del asentamiento, o casi original, es decir, en el año 2020, cuando fue que se ocupó ese terreno. Respecto a las viviendas, lo que decían, no se cumple con ningún requisito mínimo. Y bueno, como te imaginarás, en invierno se siente mucho más, porque el frío, además en esa zona de la Cuchilla de Santa Catarina, se hace sentir el frío, ¿no? Construidas por ellos mismos, ¿no? Sí, construidas por ellos misos. Y eso que decía Juan también, ¿no? Cada otoño, cada invierno que viene, esto es un desafío, ¿no? Es todo el tema pulmonar, de todas las contradicciones que tienen esos chiquilines en poder crecer sanamente. Cuando se anegan los caminos, el barro no te deja salir, no pueden concurrir a los centros de estudios.
todo muy sacrificado y muchas veces cuando queremos compartir eso y contar un poco la experiencia hay que arrancar mucho antes, ¿no? Cuando hablaba Juan también hablamos de las viviendas, de los ranchos, estamos hablando de que su necesidad es hacer un agujero en el piso, ¿no? Eso que también tiene que ver con eso, ¿no? Cuando muchas veces se repite que están de vivos o quieren estar ahí porque no sé qué. Yo creo que nadie quiere vivir en esas condiciones y creo que sí realmente, y lo digo con propiedad, todo el mundo quiere trabajar, todo quiere ponerse adelante, tener su vivienda, pero lo que pasa que, bueno, que termina siendo como un gueto de pobres, ¿no? Y muchas veces nos ha pasado de que ese muro imaginario se para de un lado y del otro, ¿no? Por eso siempre dar una mano, tender la mano, generar la posibilidad de dar herramientas, siempre son tomadas con beneplácito y aprovechan la oportunidad, ¿no? Esta historia, esta causa tiene distintas instancias, ¿no? Entrando en la faceta legal, Juan, ¿en qué está este tema hoy? Yo recién mencionaba en la introducción, con 11 personas procesadas por usurpación, la justicia deberá expresarse a mitad de año. Hoy concretamente, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo está ese tema? Bueno, es cierto, esas personas han sido ya formalizadas y se vence el plazo que tiene Fiscalía para acusar, por lo tanto no hay más prórrogas ni posibilidades de estirar la cosa como ha ocurrido hasta ahora. En el resto de los ámbitos judiciales tenemos planteado un trámite, una queja inicial que dio lugar a una medida provisional dictada, como tú adelantabas, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Este 10 nosotros teníamos que evacuar una serie de preguntas que nos hacía el comité, porque si bien el comité hizo lugar a la medida provisional, el trámite continúa, se le dio la posibilidad al Estado de hacer descargos y seguramente a propósito de los descargos que hizo el Estado uruguayo es que nos vinieron preguntas del comité y justamente como la versión del Estado seguramente no coincide con la versión nuestra, por las preguntas que se nos hacen podemos deducir que el Estado ha dicho que, bueno, que el problema de la vivienda de nuevo comienzo no existe más, o que se ha solucionado, o que había otras vías para solucionarlo, etcétera, etcétera. Por eso fue que nos vimos en la necesidad de hacer el relevamiento, para no solamente que sea la versión de los vecinos enfrentada a la versión del Estado, sino que sea la versión de los vecinos, asesorados obviamente por la facultad, pero con el respaldo de la prueba de un relevamiento que también en este caso hizo la universidad. En ese sentido, el comité veremos cómo sigue el trámite, pero lamentablemente nosotros no podemos abrigar demasiadas esperanzas en las resoluciones del comité, no porque el comité no trabaje bien ni no dicte las resoluciones en plazo, sino porque el Estado uruguayo ha ignorado olímpicamente las resoluciones del comité, por lo tanto, por ese lado, aparentemente no se ha visto en la obligación de cumplir. En ese sentido, Juan, le contamos a la audiencia que el comité le pidió al Estado en su momento que suspendiera los desalojos y que además solicitara o ofreciera viviendas de emergencia, cosa que no pasó. Sí, el comité le dio como las dos posibilidades, o suspender los lanzamientos, por lo tanto, provisoriamente que estas personas siguieran ahí, o en el caso que el Estado entendiera que había que tutelar el derecho a la propiedad, que bueno, o su política penal lo obligara a sacar a esta gente, que les dieran que fuera viviendas de emergencia. Esa fue la resolución del comité, que nunca se cumplió, y que nos llevó, en algunos casos límites, que fueron 4 casos específicamente, a hacer un planteo por situaciones puntuales ante los juzgados uruguayos. 3 de esos casos fueron a los juzgados de familia, porque había niños en riesgo, y un caso fue a un juzgado de lo contencioso administrativo porque no había niños. En los 3 casos de familia, recordemos que se obtuvieron sentencias de amparo que condenaron al Estado uruguayo a dar una solución habitacional a esas 3 familias. El Estado apeló, los tribunales confirmaron la condena, incluso se le puso una multa al Estado uruguayo por el incumplimiento de estas sentencias que hasta el día de hoy no ha pago. El propio comité nos está preguntando si el Estado uruguayo ha pago. La única reacción que ha habido desde el Estado uruguayo ha sido intentar meter en la rendición de cuentas un artículo que elimina la posibilidad de ponerle multas cuando no cumple las sentencias. En el otro caso que te decía, el que no fue a juzgado de familia, en ese nosotros perdimos el amparo, como ya es tradicional en la corriente jurisprudencial cuando no hay niños en situación de riesgo, apelamos y también perdimos, eso lo pusimos en conocimiento del tribunal del comité como corresponde, y bueno, lo que podría pasar ahora es que nos enfrentemos en el invierno a alguna situación límite más, o incluso antes del invierno, que ponga en riesgo la integridad de un niño, y ahí volveremos a los juzgados de familia con las acciones de amparo. Juan, Pata, les propongo ir a Nuevo Comienzo, porque tenemos un móvil allí, ahí está nuestro compañero Diego Martín. Y Diego, ¿cómo andás? Bienvenido. Wilmar, ¿qué tal? Buenas noches para vos y buenas noches para Juan y el Pata por ahí en piso. No sé cuál es la vez que vuelvo a Nuevo Comienzo, ya son varias y perdí la cuenta. No tengo problema en seguir viniendo para seguir mostrando
lo que pasa acá, cómo están los vecinos, cómo viven, las diferentes realidades. Acá la tengo a Dinora Barrera, también una de las referentes. Dinora, ¿todo bien? Sí, buenas noches. Mi nombre es Dinora Barrera, referente de Olla a Nuevo Comienzo. Bien. Hoy famosa, ¿no? Porque anduviste cocinando. Sí, estuve en el show de la tarde con Paola Bianco y Aldo Martínez. Bueno, bien. Dinora, vos sos una de las personas que está acá en Nuevo Comienzo, que también pasa por un proceso judicial, que a mitad de año indicaría que te tenés que ir y las opciones son la calle o la cárcel. Sí, la última audiencia fue lo que nos dijo la jueza, que el 31 de junio iríamos a juicio. En ese juicio se define, porque ahora la usurpación es un delito con prisión. Y si prisión, ¿dónde nos van a dar? En una cárcel, porque casa no tenemos, por lo cual sería o cárcel o calle. Hasta que nos salga alguna solución, ¿no? ¿Y cómo estás ahora? Porque es como que tuvieras una fecha, tenés una fecha, ¿cómo estás? ¿Cómo son los días? Pensando que esa fecha se viene. Y yo me siento preparada, como me he sentido en otras audiencias. Digo, tengo mucha fe en Juan, pienso que si en unos de los momentos él pudo presentar frente a uno de Ginebra que pararan con los procesamientos y entrar a la policía, creo que con esto otro que está haciendo ahora también lo vamos a volver a lograr, por lo menos hasta que el Estado nos dé una solución habitacional o un realojo para todas las familias, ¿no? Tengo a Fabiana Molina, el otro día nosotros vinimos con TV Ciudad, y el otro día le pregunté quiénes viven acá en Nuevo Comienzo, y te hago la misma pregunta a vos, ¿quiénes viven acá en Nuevo Comienzo? Ahora están contando los datos de relevamiento, hablábamos que viven unas 116 familias, unas 337 personas, pero ¿quiénes son los que viven acá? Y creo que somos lo que necesitamos realmente, lo que no tenemos dónde vivir, que en su momento cuando empezó la pandemia muchos quedamos sin trabajo y no pudimos seguir sustentando ese alquiler, que es carísimo para nosotros, y menos con un trabajo inestable, ¿no? Y bueno, tuvimos que lamentablemente venir acá y seguirla luchando y, y vamos a seguir hasta lo último. Luchando y además Sobreviviendo a todo esto, ¿no? Porque hay que sobrevivir, hay que estar acá el día a día para saber lo que uno está pasando, los fríos, los calores, todo. Es como en varias ocasiones creo que lo dijeron, no queremos nada de arriba, porque no queremos nada de arriba. Si estamos acá es por necesidad, tampoco queremos que se nos lluevan las cosas, pero sí que nos den una solución. No ir a parar a la calle ni a la cárcel. Yo nunca pisé una cárcel y estuve en una celda más de 24 horas, que fue espantoso porque fue una situación horrible la que pasamos. Y bueno, no quiero volver a pasar de nuevo lo mismo. contabas ahora, sos referente de olla, también destacar eso, ¿no? De cómo acá hay gente que no tiene para comer y ustedes mismos que les cuesta, que la pelean, como decíamos el otro día en otro móvil, son pobres dándole de comer a otros pobres. Sí, es una lucha diaria. La olla Nuevo Comienzo funciona lunes, miércoles y viernes. De mañana entregamos la leche siempre acompañada de algo, como dulce o lo que se pueda elaborar en el momento, tortas fritas, y seguimos la jornada cocinando. Levantan la comida más o menos alrededor de 50 familias y el total son 200 porciones que se sirven. De las 116 familias, la mitad levanta, no tiene. No tienen nada, por eso levantan la olla. Muchas gracias, Dinora. No, por favor, a las órdenes, un gusto. Bueno, seguimos por acá y acá lo tenemos a Gerardo, vamos a pedirle que se pare. Recordemos, estamos en la puerta de la casa de Fabiana Molina, que siempre nos recibe, nos abre la puerta y nos hace sentir en casa. Gerardo, ¿cómo viene siendo la situación y qué les dejó también ese relevamiento que hicieron ahí con la clínica de la UDELAR, de la Facultad de Derecho de Sereta? Lo hablamos ahora, 337 personas, 116 familias, hay aproximadamente unos 130 y algo de niños. Bueno, ¿qué nos dejó? La verdad, mucha confianza y fe en el trabajo, porque bueno, ya lo ha demostrado en la primera instancia cuando llegaron en el final del 2020, con un mismo relevamiento, quizás con mucha más gente, pero nada, hoy por hoy están, como dijo Dinora, están las 116 familias que necesitamos vivir acá y esperando con mucha confianza de que ese trabajo que llegó a Ginebra, bueno,
nos dé una mejor cara al futuro, ¿no? Bien. ¿Cómo hacen el día a día acá? ¿Cómo la llevan? Hoy de mañana, por ejemplo, cayó un bombazo tremendo. Fabiana me decía, bueno, no fue tan grave como en otras ocasiones, pues no llovió en tiempo prolongado, pero cayó un bombazo y se siente. Y no fue tan grave, no, pero nomás en la primera declaración de la mañana de ir al almacén a comprar el desayuno y tener el muchacho que le lleva a Patricia al almacén los insumos, casi no podía entrar en la camioneta. O sea, y eso nos pasa habitual a todos. De repente aquel que tiene un autito, una motito, lo que sea, o los gurises para la escuela. En este caso estamos en Semana de Turismo. Pero es real, se recomplica cuando llueve y nada, es muy difícil vivir acá cuando tenemos feo el tiempo. ¿Cómo se organizan y cómo trabajan aparte de la olla para, bueno, para trabajar con los niños, con los adolescentes? Y mirá, la soya, bueno, lo dijo Dinora cómo funciona Nuevo Comienzo, también lo dijo el otro día Fabiana cómo funciona Sabor a Pueblo. Y nada, y organizaciones a pulmón, de verdad, de todas ellas principalmente, que son las que trabajan, porque son más mujeres. Y nada, es pura organización y dedicación. Es pérdida de tiempo de vida, pero ganancia en todo lo que se hace, ¿no? Porque lo que hacen ellas en la soya es algo que capaz que en otros barrios hoy no siguieron continuando, ¿no? Bien. Te lo pregunto a vos porque sos padre. ¿Cómo viven los niños también en esta realidad? ¿Ellos son conscientes de dónde están, de lo que pasa, de la lucha que llevan adelante ustedes? Y mirá, en algunos momentos pasaron cosas como que, bueno, esta pasada del helicóptero, bueno, mi hija que tiene 2 años, que no es consciente de lo que ve, por ejemplo, ve pasar el helicóptero y sale corriendo. Y así le ha pasado a todos los gurises acá en Nuevo Comienzo. De ver el helicóptero, de ver una patrulla, y es una psicología bastante mala para ellos, que nosotros los padres intentamos como medio disimularla, ¿no? De llevarlos para otro lado, de bueno, vení para acá, jugá en este lado, no te arrime, y cosas así como para distraerlos de nuestra realidad. Porque esta realidad, aparte de que hay niños en el asentamiento, es nuestra, es de los grandes, ¿no? Es una problemática que tenemos que saber sobrellevarla nosotros, los mayores. Gerardo Rivas y Dinora, que recién la tuvimos, y Fabiana y Patricia, ahí está. Gracias por recibirnos. Wilmar, volvemos a piso desde acá de Nuevo Comienzo y cuando quieran estaremos por acá de vuelta, como siempre. Gracias, Diego. El abrazo grande también para Dinora y Gerardo. Ellos y otros vecinos de Nuevo Comienzo en su momento presentaron una carta en Torre Ejecutiva, en Presidencia, solicitando ayuda. Hasta el momento no han tenido respuesta. Juan, ¿qué sentís cuando escuchás a Dinora y Gerardo decir confiamos en Juan, confiamos en el doctor Chereta para que se pueda solucionar esto? Bueno, en realidad este es un desafío, no para mí, para mí también, pero para la Clínica de Litigio Estratégico, para la facultad, es un desafío porque es la primera vez que se va a este comité, no hay ningún antecedente en Uruguay que se haya ido a demandar al Estado uruguayo por esta razón. Y bueno, yo a veces siento que ellos son más optimistas que yo, pero bueno, daremos toda la lucha que haya que dar y utilizaremos todas las herramientas que estén al alcance, legales, como siempre, como lo dijimos desde el inicio, y ellos asumieron ese compromiso de que no sabíamos si les íbamos a poder ofrecer una solución, pero lo que íbamos a hacer iba a ser todo lo que la ley pone de su lado, que a veces es poco, pero lo íbamos a usar toda la caja de herramientas que tenemos para defender sus derechos. Y bueno, el único compromiso que podemos asumir es ese, vamos a seguir la lucha hasta el final. Ojalá que sea con una noticia buena, con una noticia que tenga que ver con el acceso a una vivienda digna, como fue para estas 3 familias que te contaba, a través de la justicia lograron hacerlo. Pata, vos también tenés una trayectoria solidaria muy grande. Estuviste en un montón y estás en un montón de causas ayudando a la gente. ¿Qué te deja este proceso acompañando a estas familias de Nuevo Comienzo? Bueno, a mí me deja... En verdad yo soy un agradecido a esta posibilidad, como fui agradecido y soy agradecido en trabajar en otros ámbitos, en las cárceles, cuando estaba en Dinali, siempre con esa población vulnerable. A mí me reconforta mucho, yo lo siento como una obligación, no es una opción, es una obligación para mí hacerlo. Y siempre esa evolución de ellos, ¿no? Este ejemplo que a mí me inspira a poder seguir en mi propia vida, ¿no? Me cuestiona, me interroga. Me hace quejarme mucho menos, me ayuda a crear a mis hijos y bueno, otro montón de situaciones que cotidianamente me ayudan a mí, ¿no? De verdad es como repetitivo, pero a mí me da mucho más de lo que yo puedo darles a ellos
Y constantemente pasa eso, con el ejemplo de sus vidas, conozco las historias, conozco, y se repite nuevamente cuando das una mano y una herramienta, cómo se prenden. A mí particularmente me toca apadrinar a varias chiquilinas de ahí, y vos sabés que no es plata, no es guita, no es con plata, es con solidaridad, la gente es muy solidaria, y con una computadora, con una cámara de fotos, con una beca que hemos conseguido para que otra chica pueda estudiar, y no te puedo decir el agradecimiento que tienen, ¿no? Y esas ganas de salir adelante y poder, quizás, como nunca, aprovechar la posibilidad, ¿no? Hay mucha gente que trabaja con nosotros, arquitectas, trabajadoras sociales, enfermeras, talleristas, gente que se ha sumado. Y esto, creo que toda la gente que nos prendemos a esta idea, a este proyecto, es porque nos da algo a nosotros también, ¿no? Lo que nos da esa satisfacción de poder acompañar un proceso de esta gente que nos hacemos parte. Yo lo siento como mi familia, son mis amigos, y bueno, y voy a estar con ellos siempre, en verdad. Y mi tiempo es el tiempo que también ellos me dan a mí, y creo que funciona así, ¿no? Yo creo que el reclamo es por oportunidades, ¿no? En todo, siempre estamos hablando de la ausencia de oportunidades. La oportunidad de tener tu casa, la oportunidad de conseguir un laburo, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de hacer cosas, ¿no? De eso se trata, de reclamar oportunidades. Tiraste una frase ahí al pasar que me quedó, lo siento como una obligación, dijiste, Sí. ¿no? Sí. Sí, absolutamente. Lo tomo así. Hay gurises que pasan hambre para el tren, para el auto, para todo. A veces nos vamos acostumbrando a eso, ¿no? Realmente. A mí me pasa muchas veces y me cuestiona muchas veces, ¿no? Por eso habla de eso, no quejarme en mi vida personal y valorar lo que tengo, agradecer de que vivo de lo que trabajo, de lo que estudié. Soy un privilegiado, no tengo otra posibilidad que tender la mano, abrir puentes. Así lo han hecho conmigo en otros momentos y así como que lo devuelvo. Es la forma que yo tengo de vivir, que aprendí a vivir, que no siempre la tuve, pero que bueno, que con el pasar de los años y con los cambios y los procesos de uno, es lo que intento transmitirle a ellos también, ¿no? Ustedes tienen muchos puntos de contacto, tienen una conexión muy interesante. Yo me acuerdo, Juan, hace un tiempo me dijiste algo que hasta el día de hoy lo tengo presente. Estábamos charlando sobre un desalojo que se dio en una pensión a partir de una estafa, ¿no? Población, la mayoría inmigrantes, que le estaban pagando a una persona que se hacía pasar por el dueño de una pensión y un día esa persona se fue y los dejó a todos en la calle. Y me acuerdo que a vos te avisaron de madrugada lo que había pasado y en invierno a las 6 de la mañana fuiste al lugar a tratar de ayudar a estas personas. Y me acuerdo hasta el día de hoy que vos dijiste, yo tengo una casa, un techo, puedo dormir, puedo darme una ducha caliente, tengo un plato de comida, yo tengo que estar acá. Y un poco lo que decía el Pata, o sea, yo tengo la obligación de estar acá. ¿También te pasa lo mismo en este caso? Es decir, más allá de tomarlo como un trabajo, eso se entiende, pero decir, bueno, yo hay causas que tengo que salir a pelear y esta es una de ellas. Mira, por un lado, nosotros desde el punto de vista académico tenemos una oportunidad cuando vamos al territorio y es que nuestro conocimiento académico sea interpelado, que la realidad nos interpele. Yo no puedo hablar en el aula de 18 de julio y Tristán Narvaja con mis alumnos del derecho a la vivienda, o puedo hablar, pero no es lo mismo que si primero recorrimos el asentamiento y vivimos un rato con ellos y compartimos con ellos un rato. Entonces, eso tiene un valor académico muy importante. El trabajo de extensión en territorio es fundamental para que el conocimiento evolucione, para que no sigamos repitiendo consignas vacías muchas veces. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí tengo la fortuna, como decía el Pata también, de que vivo de lo que me gusta. Y con el paso de los años, eso lo he intensificado y hoy te diría que patrocino las causas en las que creo. Solamente en las que creo. Y esta es una causa en la que creo. Por eso me comprometo con lo que hago. No, iba a decir que estaba hablando Juan y de las historias que vemos y compartimos, ¿no? Estos casi 2 años que estamos ahí, pero hemos ido a otros lugares. Nosotros cuando fuimos a la carpa allá, que había un desalojo, una gurisa viendo una carpa, nos ha tocado vivir situaciones y yo que estoy bastante curtido en territorio, Juan también, y siempre me sigo sorprendiendo, ¿no? Cómo hay más abajo y más abajo, ¿no? Y no hay un fondo abajo. Y tiene que ver, muchas veces hasta, no habla con lo económico, pero con lo espiritual, tiene que ver con la creencia, y cuando movemos a una cosa y se genera eso, la gente vuelve a creer. Y ahí se da esa sinergia, ¿no? De que nos retroalimentamos y podemos ir a cambiar realmente las cosas. Creo que todos queremos cambiar siempre todo, ¿no? De cambiar el mundo, cambiar tu barrio, cambiar, ¿no? Y realmente a veces nos cuesta mucho cambiarlo. Y repito que no es plata, es estar, es acompañar, es un montón de otras cosas. Es estar acá y visibilizar esto también, ¿no? Y está buenísimo eso. Entonces creo que todo el mundo va aportando a la causa desde un lugar sano, desde un lugar que no tiene ningún tipo de interés.
lo hacemos por amor, porque queremos hacerlo, nadie gana nada con esto. Y así también nos vamos como reproduciendo un montón de gente que está de acuerdo. También hay un montón de gente que yo entiendo que esté enojada, que no le guste, que le levante un espejo, ¿no? Que no lo quiera ver, ¿no? O me pasa mucho con mi laburo con la foto de los chiquilines, ¿no? Porque ahí retratás niños. Pero si sale en la tapa de una revista muy a la moda en Punta del Este, nadie se cuestiona si los chiquilines en Punta del Este, pero no por Punta del Este, por un lugar así, que yo estoy como revictimizando, ¿no? Eso pasa también. Son los niños pobres que les molestan. Entonces, visibilizamos y trabajamos con cosas que están pasando. Ni siquiera es que está ahí. Y está a 20 minutos del centro de acá, ¿no? Y bueno, eso a veces tiene bastante resistencia. Me gusta porque ustedes hablan, cuentan, lo sienten y se emocionan también Sí. cuando cuentan esto, porque lo viven de una manera muy particular y creo que la gente se da cuenta cuando los ve y los escucha. Y ya en el cierre, hoy cuando los compañeros del área digital, de comunicación del canal anunciaron la entrevista, que iban a venir ustedes dos, la primera respuesta que yo recibo de la notificación es hay que felicitarlos, quiero felicitarlos y agradecerles por lo solidario que son. Ustedes dos, ¿no? El Juan y Pata. ¿Lo sienten eso ustedes? ¿También sienten ese agradecimiento, más allá de estas familias que están viviendo allí? Yo creo que la gente es muy solidaria. Nosotros muchas veces nos sorprendemos de una comunicación en una red social y la respuesta de la gente es tremenda. La cantidad de gente que se solidariza y que apoya y que da una mano y que dedica parte de su tiempo, aunque sea un ratito, o que dona cosas o que se entera que alguien precisa algo. Y eso es tremendo. Si tenemos la posibilidad de despertar eso, de motivarlo, de prender esa lamparita de recuerdo, de ser solidario con alguien, de que le podemos cambiar con poquitas cosas la vida a alguien, creo que bueno, eso te hace sentir enormemente satisfecho, ¿no? Juan, Pata, muchas gracias por estar acá en la web. La vamos a seguir. Vamos a seguir de cerca de este tema. Gracias, Will. Una cosa más, estamos como mañana vamos con esto de la Semana Santa, de turismo, no sé qué, vamos a hacer una foto, se me ocurrió a mí y ellos me siguen la cabeza, vamos a recrear, ¿viste el cuadro de Da Vinci de la Última Cena? Sí. Bueno, vamos a hacer la foto de la Última Cena, pero en vez de 12 apóstoles son 12 mujeres. Y bueno, y Jesús va a ser Eva, que es una chica que yo le conseguí la beca, porque me parece que también el fondo es eso, ¿no? Que las mujeres realmente de esa comunidad son las que llevan adelante todo. Por supuesto los varones, pero las mujeres son, bueno, ahí lo ves, ¿no? Están siempre. Entonces se nos ocurrió, y yo les agradezco porque también me siguen la cabeza, de que entonces están consiguiendo cubiertas para hacer la mesa y bueno, y cambiar el... Bueno, está buenísima la idea. Y mañana a las 4 vamos a hacer esa foto en Nuevo Comienzo, así que tengo 12 discípulas mujeres que están esperando para ser retratadas. Y después la vamos a compartir eso porque Por es un material supuesto. espectacular. Gracias a los dos. Por favor, Nosotros nos vamos. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Ya en un ratito se viene la letra chica. A las 22 horas, además, un nuevo capítulo de Línea de 3. Nosotros mañana volvemos en vivo a las 20 horas. Que pasen bien.